Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Naciones Unidas se sumó a los cuestionamientos contra las fuerzas militares por la operación en la que murieron 11 personas en Putumayo. En un pronunciamiento público, la ONU pidió que se enjuicie y se sancione penal y disciplinariamente a los responsables. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, le salió hoy al paso a las críticas por su reunión en la cárcel La Picota con los condenados exsenadores Iván Moreno Rojas y Álvaro García. De acuerdo con Juan Fernando Petro, la visita a los condenados se dio por invitación de ellos y no como un pedido de su hermano y candidato presidencial Gustavo Petro. Asegura que en su trabajo como defensor de derechos humanos no es la primera vez que acude a las cárceles del país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Freddy Rincón cumplió su tercer día en una unidad de cuidados intensivos de la clínica en Banaco de Cali tras el accidente de tránsito que sufrió el pasado lunes. El último parte médico no es favorable. Freddy Rincón sigue en estado crítico con manejo ventilatorio y hemodinámico, pese a los esfuerzos médicos. En el último reporte de los especialistas, su condición y su criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo reservado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ucrania denuncia que hay 20.000 civiles muertos en Mariupol. Rusia y Biden chocan por declaración. Putin impone himno ruso en ciudades ucranianas controladas por sus tropas. El Papa Francisco asegura que la guerra es un ultraje a Dios. La ONU advierte que una tregua humanitaria no es posible en Ucrania. Autoridades ucranianas advierten que central nuclear de Chernóbil está fuera de control. Putin amenaza a países de Occidente con vender su gas a otras regiones del mundo. Capturan al presunto atacante del metro en Nueva York. Organización Mundial de la Salud anuncia que mantendrá el nivel de pandemia para el COVID-19. Alarma por récord de contagios con COVID-19 en Estados Unidos. Desmantelan en España el mayor cultivo de marihuana de Europa. Con Margarita Ortega y Beatriz Elena Álvarez. Las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva en Mariupol, una estratégica ciudad portuaria en el sureste de Ucrania que las tropas de Putin bombardean desde hace 40 días. Las autoridades ucranianas denunciaron que al menos 20.000 civiles han muerto. 7 semanas de asedio ha soportado la ciudad de Mariupol, la cual ha sido devastada en un 90% por artillería y misiles de las tropas rusas, que han mostrado su lado más brutal para poder conquistar esta estratégica urbe portuaria que consolidaría el avance del Kremlin en el sur y este de Ucrania. De hecho, las fuerzas de Moscú intensificaron su ofensiva en Mariupol, donde los bombardeos ya dejan más de 20.000 personas muertas, según informaron las autoridades locales, que también reconocieron que es difícil hablar de un número de víctimas porque la ciudad está aislada del resto del mundo gracias al brutal asedio. Той факт, що 90% інфраструктури зруйнувала Російська Федерація, бомбардувала лікарні, бомбардувала бомбосховища, вбивала мирне населення міста Маріуполя, 21 тисяча і плюс ми так вважаємо, що загинуло з точки зору бомбардувань, з точки зору обстрілів. Це все ми так вважаємо, це наша принципова позиція, це все військовий злочин. Це геноцид українського народу Російською Федерацією в нашому місті, в цілому в нашій державі. Mientras que desde el ejército ruso aseguran que más de 1.000 soldados ucranianos de la 36ª Brigada de Infantería de Marina depusieron voluntariamente las armas y se rindieron en medio de los fuertes enfrentamientos que se concentran en la gigantesca zona industrial de la ciudad, donde continúan los bombardeos rusos, en especial contra el puerto y un vasto complejo metalúrgico. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.
aunque la información no ha sido corroborada de manera independiente. De hecho, aunque la caída de Mariupol parece inevitable para algunos expertos militares, después de más de 6 semanas de lucha, las fuerzas ucranianas todavía resisten, mientras crecen los rumores, hasta ahora sin confirmar, del uso de armas químicas por parte del ejército ruso en esta estratégica ciudad. El presidente estadounidense Joe Biden acusó por primera vez a su homólogo ruso Vladimir Putin de genocidio en Ucrania, lo que provocó una dura respuesta del Kremlin, que consideró inaceptable la afirmación del mandatario norteamericano, advirtiendo que es solo un intento de distorsionar la situación. Tras catalogarlo como criminal de guerra y carnicero que no debería permanecer en el poder, Joe Biden por primera vez acusó públicamente de genocidio al presidente ruso Vladimir Putin, dejando en evidencia la completa ruptura entre Washington y Moscú y tomando desprevenidos a sus aliados y colaboradores, que aún son reacios a caer en esta clase de calificativos. Aunque Biden reiteró su posición y aseguró que la última palabra la tendrán las cortes para determinar si las acciones de Rusia en Ucrania, que incluyen acusaciones sobre atrocidades cometidas contra civiles, constituyen un genocidio. Yes, I call this genocide because it becomes clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of being Ukrainian. And the evidence is mounting. Literally the horrible thing that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies, but it sure seems that way to me. El Kremlin consideró inaceptable la acusación contra el presidente Putin. En respuesta, Rusia advirtió que los vehículos estadounidenses y de la OTAN que entreguen armas en suelo ucraniano se considerarán objetivos militares legítimos. Un informe del mayor organismo de seguridad en Europa acusó a Rusia de cometer abusos contra los derechos humanos durante su invasión a Ucrania. Los 45 países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa alertaron por los claros patrones de violaciones del derecho internacional humanitario durante la invasión rusa a Ucrania. La OSCE, considerado como el mayor organismo de seguridad del mundo, incluso afirmó que las pruebas apuntan a posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las fuerzas del Kremlin en medio de la ocupación. En su informe de 110 páginas, la OSCE también pide una investigación internacional y advierte que si Rusia hubiera respetado sus obligaciones internacionales desde el inicio de su ofensiva, el número de civiles muertos o heridos habría sido mucho menor. Mientras el fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, aseguró que Ucrania es una escena del crimen durante su visita a la ciudad de Bucha, lugar símbolo de las atrocidades del conflicto desde que se encontraron allí cientos de cadáveres de civiles. Un colegio en Ucrania reabrió sus puertas bajo el control de las fuerzas de Putin y allí los niños fueron obligados a escuchar el himno de Rusia por orden del líder del Kremlin. Una tonada diferente, un recuerdo y un pasado desoladores. En el patio de la escuela de la pequeña ciudad de Ucrania de Volnovakha, al sureste del país, destruida por los combates y ocupada por las tropas rusas, los alumnos ucranianos, bajo la mirada de soldados armados prorrusos, fueron recibidos con el himno nacional de Rusia, cuya música fue heredada de la Unión Soviética. Cuando suena, los niños escuchan pero no cantan, ya que no se saben la letra, algo que también les pasa con el himno de los separatistas. Varias decenas de menores formaban filas delante del establecimiento para la ceremonia de vuelta a las clases. 30 días después de que esta ciudad cayera en manos del ejército ruso y de sus aliados. Las numerosas casas destruidas son el testigo mudo de la batalla por la ciudad, a medio camino entre la capital separatista de Donetsk y el puerto de Mariupol, que lleva 1 mes y medio bajo el asedio de las fuerzas del Kremlin. Потому что здесь 80% разрушений. У нас лично дом сгорел до основания. У нас документы, паспорта и все. Больше ничего нету. Volnovakha, que tenía unos 20.000 habitantes antes de la guerra, fue liberada de los neonazis ucranianos según el lenguaje que emplea Rusia, y la vida debe seguir su curso. El Papa Francisco, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, aseguró que la guerra en Ucrania es un ultraje a Dios.
El sumo pontífice volvió a abordar el tema de la guerra y agregó que es siempre una acción humana que conduce a la idolatría del poder. Además, afirmó que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representan un ultraje a Dios, una tradición blasfema al Señor. Aunque el Papa no hizo ningún llamamiento al cese del conflicto bélico en Ucrania, reflexionó sobre las guerras y citó el libro del autor ruso Fyodor Dostoyevsky, La leyenda del gran inquisidor, que suele estar muy presente en sus lecturas. Esta vez remarcó la tentación de una paz falsa basada en el poder. Ecco l'inganno che si ripete nella storia, la tentazione di una pace falsa, basata sul potere, che poi conduce all'odio e al tradimento di Dio. Francisco también rechazó la idea de la paz armada y pidió que en estos días los fieles se pongan ante el crucifijo para pedir la paz del corazón y la paz en el mundo. Naciones Unidas advirtió que una tregua humanitaria en toda Ucrania es algo imposible por ahora. La crisis en Ucrania estaría muy lejos de alcanzar un punto en el que ambas partes logren acordar un alto al fuego. Así lo lamentó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien asegura que una tregua humanitaria en toda Ucrania es algo por ahora imposible ante la falta de acuerdos entre Moscú y Kiev. You referenced a global ceasefire. Do you mean a ceasefire in Ukraine is not possible? At the present moment, a global ceasefire in Ukraine doesn't seem possible. Y frente al fracaso de esta iniciativa, Guterres explicó que la ONU puso sobre la mesa una serie de propuestas para los altos al fuego locales, corredores para la evacuación de civiles, suministro de ayuda y otras cuestiones que puedan ayudar a la población del país. Dear friends, above all, this war must end. The people of Ukraine cannot bear the violence being inflicted on them, and the most vulnerable people around the world cannot become collateral damage in yet another disaster for which they bear no responsibility. We need to silence the guns and accelerate negotiations towards peace now for the people of Ukraine, for the people of the region, and for the people of the world. Guterres lamentó que pese al interés de la ONU y que han existido una serie de momentos en los que se dijo que había un alto al fuego local y que se iban a hacer cosas, eso no sucedía y finalmente las partes terminaban incumpliendo y lanzándose acusaciones cruzadas. Las autoridades ucranianas alertaron que no pueden controlar la radiactividad en Chernóbil por el daño que sufrió la planta durante la ocupación rusa. En el área no hay electricidad y el sistema para controlar el nivel de contaminación en la zona prohibida no funciona debido a que los servidores que manejaban esta información fueron saqueados por los rusos. El gobierno de Estados Unidos envió un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania enfocado en la escalada del conflicto. Luego de la conversación entre el presidente Biden y su homólogo Zelensky para ponerle al día sobre el apoyo actual de Estados Unidos a Ucrania, la nación norteamericana anunció un millonario paquete en asistencia militar para reforzar sus defensas contra una ofensiva rusa intensificada en el este de Ucrania. Today, the president announced and authorized another presidential drawdown of security assistance valued at up to an additional $800 million. Tailored to meet urgent Ukrainian needs for today's fight as Russian forces shift the focus of their ruthless aggression now to eastern Ukraine. El nuevo equipamiento incluye sistemas y cartuchos de artillería y vehículos blindados de transporte de personal. Con este nuevo envío, se eleva a más de $3.200 millones la ayuda en asistencia de seguridad para Kiev de la administración Biden. Por su parte, mientras el Consejo de la Unión Europea acordó asignar a Ucrania 500 millones de euros más en calidad de ayuda militar, el Banco Mundial está preparando la entrega de $1.500 millones también en asistencia a Ucrania. El Kremlin se pronunció acerca de la detención del oligarca ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk y aseguró que no tiene vínculos con la operación militar rusa. El político ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk, quien fue capturado por Ucrania el martes, no tenía ningún canal de comunicación con los líderes rusos, según el Kremlin. Peskov instó a los políticos europeos a presionar a Kiev para evitar la persecución de Medvedchuk debido a sus opiniones políticas. El
El portavoz del Kremlin agregó que tanto Moscú como las autoproclamadas repúblicas respaldadas por Rusia en Donbass están agradecidas con Medvedchuk por su papel en los intercambios de personas detenidas que realizó a pedido directo de las autoridades ucranianas. Pese a las presiones de Rusia, Suecia y Finlandia, se postularán para ingresar a la OTAN y la decisión la tomarán en cuestión de semanas para proteger a sus naciones. En la rueda de prensa posterior a su encuentro en Estocolmo, las primeras ministras de Finlandia y Suecia discutieron sobre un hipotético ingreso y su solicitud de membresía en la OTAN. Ambas naciones, aliadas pero aún no miembros de la alianza, coincidieron en señalar que la guerra entre Rusia y Ucrania cambia la política de seguridad europea y exige un nuevo análisis, incluida la relación con la OTAN, que les brindaría mayor amparo. As part of the discussion, we need to assess how our possible NATO membership would respond to our security needs. We have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace in this new situation. El organismo aseguró que la protección completa es únicamente para aliados. What I can say is that Sweden and Finland are close partners. Their security, of course, matters for us, but the absolute security guarantees that we provide for NATO allies are only for NATO allies. Además, afirma que la puerta permanece abierta y la ratificación por parte de los 30 miembros de la OTAN tardará entre unos meses y un año. Esto sucede justo días después de que Rusia les pidiera que no se unan a la OTAN, con la advertencia de que esa medida no aportará a la estabilidad de Europa. El mandatario ruso Vladimir Putin lanzó una nueva amenaza energética a Occidente. Vladimir Putin sigue desafiante ante las sanciones y los intentos de aislamiento por parte de Occidente. Cabe recordar que las exportaciones de energía son la base de la economía rusa. Sin embargo, Putin asegura que si dejan de contar con su gas y su petróleo, Moscú puede redirigir fácilmente las exportaciones de sus recursos energéticos lejos de Occidente a países que realmente lo necesiten. Альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Так что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира. Putin también dijo que Occidente tenía la culpa de la crisis energética que estaba experimentando porque no cooperaría con Rusia. Подчеркну, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев. Спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный. El mandatario ruso manifestó que los países hostiles habían destruido las cadenas de suministro en las regiones árticas de Rusia y que algunas naciones no estaban cumpliendo con sus obligaciones contractuales, creando problemas para Moscú. Alemania está en riesgo de caer en recesión para el año próximo si se corta por completo el suministro del gas ruso. La guerra ha desbaratado las esperanzas de una sólida recuperación tras los estragos causados por la pandemia en territorio alemán. Y así lo confirman los principales institutos económicos del país, que revisaron a la baja el pronóstico de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año, que pasó del 4,8% que estimaron en otoño pasado, antes de que estallara la invasión a Ucrania, a apenas un 2,7%, que puede terminar siendo un 1,9% si la situación se recrudece. De hecho, Alemania podría entrar en recesión pronunciada en 2023 si se cortara inmediatamente el suministro de gas ruso por su invasión a Ucrania. Esto según los principales expertos alemanes, que estiman que el PIB de la mayor economía europea se reducirá en un 2,2% si se corta el suministro de gas. Incluso la pérdida acumulada del PIB ascendería a unos 220.000 millones de euros. Además, la tasa de inflación interanual de Alemania se sitúa en marzo en el 7,3% frente al 5,1% de febrero, lo que representa su nivel más alto desde otoño de 1991. En otras noticias del mundo, la policía de Nueva York capturó al presunto autor del tiroteo en el metro. El hombre es acusado de cargos de terrorismo. Después de generar caos y escenas de pánico ayer en el metro de Nueva York, luego de abrir fuego con un arma 9 milímetros contra los pasajeros que se encontraban esperando en el andén y a aquellos que se bajaban de uno de los vagones, el atacante se escapó de la mirada de los neoyorquinos y de la policía,
pero hoy el sospechoso fue detenido luego de que las autoridades recibieran una pista y es acusado de cargos de terrorismo. Se trata de Frank James, un hombre de 62 años a quien se le ve en las grabaciones de seguridad entrar con una especie de maleta negra que se encontró después en la escena del crimen. James, que lanzó 2 bombas de humo, habría escapado en otro tren. That after firing his weapon 33 times at innocent New York City subway riders, Mr. James boarded an R train that had pulled into the station, went one stop up and exited at 25th Street Station. El hombre tiene prontuario criminal. His arrest history in New York is 9 prior arrests, dating from 1992 to 1998. Those include possession of burglary tools 4 times, criminal sex act, theft of service 2 times. Mientras su búsqueda aún estaba activa, los investigadores encontraron el canal de YouTube de James en el que denunciaba que Estados Unidos era un lugar racista sumido en la violencia. En uno de sus videos comentó una de sus fantasías. Where I can say I wanted to kill people. I wanted to watch people die right in front of my fucking face immediately. Las autoridades encontraron en la escena del crimen además una llave de una furgoneta de alquiler, que a su vez llevó a la localización de un vehículo en una vía principal de Brooklyn, y se conoció después que fue rentada por James. La Organización Mundial de la Salud decide mantener el COVID-19 a nivel de pandemia, ya que el virus sigue transmitiéndose de forma intensa. La Organización Mundial de la Salud anunció su decisión de mantener la propagación de la COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia, porque no es el momento de bajar la guardia, sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. El director de la OMS dijo que el Comité de Emergencias ha recomendado no cambiar el nivel de alerta en relación con el coronavirus en vista de que se sigue transmitiendo de forma intensa. This week, the COVID-19 IHR Emergency Committee met and unanimously agreed that the pandemic remains a public health emergency. I appreciated their advice and agree that far from being the time to drop our guard, this is the moment to work even harder to save lives. En ese contexto, Tedros indicó que hay que continuar con los esfuerzos para que vacunas, tratamientos y otras herramientas desarrolladas para enfrentar la pandemia sean distribuidas de forma equitativa entre los países. At present, there are a number of Omicron sublineages we're following closely, including BA2, BA4, BA5, and another recombinant detected made up of BA1 and BA2. This virus has over time become more transmissible and it remains deadly, especially for the unprotected and unvaccinated that don't have access to healthcare and antivirals. The best way to protect yourself is to get vaccinated and boosted when recommended. La OMS también dijo que las muertes reportadas en la última semana por COVID-19 en el mundo ha sido la más baja desde que empezó la pandemia. Y Estados Unidos registró un inesperado récord de contagios por COVID-19 con un promedio de 38.000 casos diarios. Según las últimas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la subvariante BA.2 causó el 86% de todos los nuevos casos de COVID-19 en todo el país la semana pasada. El avance de esta cepa también ha disparado el número de contagios a lo largo del territorio estadounidense, donde las infecciones aumentaron 24% con respecto a hace 2 semanas, y ahora esta nación norteamericana registra un promedio de 38.000 casos al día. Los casos aumentan con mayor rapidez en el noroeste, la región estadounidense con más transmisiones causadas por la BA.2. Sin embargo, el panorama por estados es más variado. Los casos están aumentando en 25 estados, disminuyendo en 16 y manteniéndose en otros 9. Y Estados Unidos amplió el plazo para el uso obligatorio de tapabocas en aviones y en transporte público. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explicaron que la decisión de la extensión por 15 días más se debe a que buscan evaluar el impacto potencial que tienen el aumento de casos de COVID-19 en enfermedades graves, incluidas hospitalizaciones y muertes. El mandato actual expiraba el 18 de abril. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el país registró un nuevo récord de muertes por sobredosis.
Solo en los últimos 2 meses se han confirmado al menos 7 casos de sobredosis masivas a lo largo de Estados Unidos, según informó la DEA, alertando que estos involucran drogas como la cocaína mezcladas con dosis mortales de fentanilo. Pero esta solo es la punta del iceberg, debido a que el aumento sin precedentes de muertes por sobredosis de drogas en la nación norteamericana continúa y alcanzó otro récord. Esto según las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que estiman que más de 106,000 personas murieron debido a una sobredosis de drogas en el periodo de 12 meses que finalizó en noviembre de 2021. Además, las muertes anuales por sobredosis, que se han más que duplicado en la última media década, aumentaron 16% solo en el último año. Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, estuvieron involucrados en aproximadamente 2/3 de las muertes por sobredosis de drogas, y 1/3 del total de los decesos ocurrieron en 5 estados, que fueron California, Florida, Pensilvania, Ohio y Texas. Y según un estudio impulsado por The Economist, en 113 países, Colombia ocupó el puesto 52 en el índice de seguridad alimentaria con 64 puntos. Irlanda fue el país mejor evaluado. Según el estudio realizado por la revista The Economist, Colombia se situó en el puesto 52 con 64,4 puntos en el índice de seguridad alimentaria global que evalúa los problemas de asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos y los recursos naturales en 113 países. De las naciones latinoamericanas que superaron a Colombia, estuvieron Costa Rica, que lideró en la región con la posición 24, Chile en la casilla 28, Panamá en la 36, México en la 46 y Perú en la 49. Irlanda fue el país mejor evaluado de la medición, con una puntuación de 84. A esta le siguieron en su orden Austria con 81,3, Reino Unido y Finlandia con 80,8 y Suiza con 80,4. La resolución para extraditar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue firmada por los 15 magistrados del máximo tribunal. Un juez de extradición será el encargado de ordenar la entrega de Hernández a Estados Unidos. Se espera que la extradición ocurra en las próximas 2 semanas. Las autoridades de España desmantelaron la granja de cannabis más grande de Europa, ubicada en Navarra. Los policías destruyeron 415,000 plantas de cáñamo por un valor de hasta 100 millones de euros. Alrededor de 50 toneladas de las plantas se estaban secando en un almacén para procesarlas. La plantación se extendía a lo largo de 11 campos con una superficie combinada de 67 hectáreas. Al menos 59 personas muertas y decenas de heridos dejó la tormenta Meggy, que ha arrasado el centro de Filipinas. La tormenta tropical golpeó la costa este del país, causando inundaciones y deslizamientos. Más de 580,000 personas han resultado afectadas. La región del Cuerno de África, compuesta por Etiopía, Kenia y Somalia, enfrentan la peor sequía en 40 años y más de 13 millones de personas corren el riesgo de padecer hambre aguda, alertó hoy la ONU. La posibilidad de la ausencia de lluvias por 4ª temporada consecutiva en África Oriental pone a Etiopía, Kenia y Somalia en riesgo de sufrir una sequía sin precedentes en más de 4 décadas. Y es que cultivos marchitos, pastos quemados, ganado muriendo de sed y madres y niños en busca de agua y comida es el desalentador panorama que da la Organización Meteorológica Mundial de la ONU para la región del Cuerno de África. De hecho, en algunas zonas de Somalia, Etiopía y Kenia, más de 13 millones de personas corren el riesgo de padecer hambre aguda. Se calcula que se necesitan al menos $140 millones para evitar una catástrofe humanitaria en el Cuerno de África, similar a la ocurrida en Somalia durante 2011, cuando más de 250,000 personas murieron como consecuencia de una hambruna de enormes dimensiones. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista que iniciamos anoche con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. El tema de hoy es el precio de los alimentos. Mire, doctor Oviedo, todos los colombianos nos estamos quejando de la manera tan terrible como está subiendo el valor de los alimentos en Colombia. ¿Qué cifras tiene usted, doctor Oviedo? Bueno, Yamit, muy buenas noches y continuando con la entrevista, pues efectivamente la inflación de alimentos es la principal responsable para que el país esté observando una inflación
por encima del 8.5% como lo presentamos la semana pasada. Esto significa que la inflación de alimentos en este momento se encuentra superando aproximadamente el 25%, incluso superando el momento recientemente observado en el paro camionero hacia mediados de julio del 2016, cuando esta misma inflación de alimentos llegó a superar el 19%. Esto significa que a lo largo de los últimos meses, la crisis de suministro internacional, el encarecimiento de los precios del maíz, la soya y el encarecimiento de los precios de los fertilizantes y de los fungicidas, pues ha incidido de forma drástica en el comportamiento de los precios de los alimentos, en donde la papa, la carne de res, el pollo, los aceites siguen siendo protagonistas del comportamiento de la inflación y contribuyen de forma destacable a esa inflación del 8,53% con corte a marzo en la variación anual de precios que presentamos la semana anterior. Pero dice usted, doctor Oviedo, que los solos alimentos han contribuido en un 25% al crecimiento del costo de vida. Un poco más incluso, lo que hemos dicho es que la inflación de alimentos fue del 25% aproximadamente, pero en realidad no más en marzo, ya como lo mencionamos la semana anterior, la inflación de alimentos consumidos al interior del hogar explicó el 52% de toda la inflación que vimos en el mes de marzo. Los insumos agrícolas son uno de los factores que producen el crecimiento de los precios, ¿o no, director? De forma contundente podemos afirmar que están detrás de uno de los elementos más importantes de encarecimiento de los precios de los alimentos. Mira, Yamito, más como el incremento de los abonos a través de la información que tenemos en el índice de precios al productor nos dice que a marzo la inflación anual de los abonos que demandan los productores agropecuarios para poder garantizar que sus productos agrícolas sean de calidad fue del 28,42%. Cuando hablamos de la inflación asociada con las tortas de soya o las tortas de vegetales, estamos viendo una inflación del 13,16% anual con corte a marzo, y cuando vemos la inflación de los concentrados de comidas que necesitan los productores de carne de cerdo o los productores de pollo o de carne de res para alimentar a sus animales, estamos viendo que a marzo de 2022 la inflación de esos costos de producción era del 20,14%. Eso significa que estamos viendo que los insumos agropecuarios están siendo un componente muy importante de la inflación, pero que además, ya como lo hemos visto a lo largo de la última semana, es decir, entre el 2 y el 8 de abril, ya vemos que incluso la papa sigue creciendo su precio en las centrales mayoristas, porque hay escasez de oferta de papa, porque los pequeños productores, con estos costos tan altos y con la incertidumbre del invierno, están dejando de cultivar papa en las zonas más relevantes en materia de producción de papa en el país. Eso es lo que, entre otras cosas, doctor Oviedo, explica el crecimiento del valor del corrientazo. Exactamente, Yamit. Y precisamente la inflación del corrientazo, que está superando el 13% anual, donde en algunas ciudades incluso llega a superar el 19%, pues en la medida en que estamos viendo una inflación concentrada en tubérculos, en verduras y ahora más recientemente en el arroz, pues rápidamente el precio del corrientazo está incrementando de forma significativa, en donde recordemos que el corrientazo pesa aproximadamente el 7% del presupuesto de los hogares colombianos a partir de la última encuesta de presupuesto de los hogares, que fue la base para la medición de la inflación que tenemos en este momento. Y en materia, doctor Oviedo, de alimentos importados, es decir, de alimentos industriales.
Bueno, cuando nosotros mostramos estos alimentos importados, me imagino que me estás preguntando por los concentrados de alimentos que se utilizan para la cría de ganado o la cría de cerdo o de aves, pues estamos viendo un incremento de inflación en términos de los precios al productor del 20,14% anual. Eso significa que los concentrados y los alimentos industriales, que son fundamentales para la producción de carnes en el país, en particular pollo, carne de res y cerdo, pues están detrás también del encarecimiento que están viendo estos productos en los precios que pagamos los consumidores finales en los diferentes canales de comercialización. Y hablando de estos días santos, doctor Oviedo, cuando un gran sector de nuestra población consume pescado, ¿qué ha pasado con este producto en materia de precio? Bueno, Yamit, en materia del pescado, pues no tenemos noticias tan desconcertantes como si lo tenemos con productos como la papa o la carne de res. En el caso particular del pescado, nosotros estamos viendo que la inflación anual del pescado se encuentra rondando aproximadamente acá lo tenemos, el 11,06% anual. Y particularmente en el mes de marzo estamos viendo solamente una inflación del 1,7%. Eso significa, como también lo hemos visto en otros medios de comunicación y en el seguimiento tan importante que están haciendo los medios de comunicación a los precios de los alimentos, que estamos viendo particularmente en esta Semana Santa a los hogares colombianos preparándose, demandando pescado para poder contribuir con la tradición de comer pescado en Semana Santa, en donde pues esta inflación del 11% que estamos viendo en los productos de mar, pues es casi la tercera parte de la inflación que estamos viendo en la carne de res o en el cerdo, en la variación anual de precios al consumidor. Entonces, finalmente, doctor Oviedo, una recomendación suya para aliviar el costo de la canasta familiar en estos días con respecto a la alimentación, la recomendación suya, ¿cuál sería? Bueno, hay varias recomendaciones y sobre todo para hacerlas muy pertinentes, pues las podemos hacer en función de los seguimientos de los precios mayoristas que hemos visto en la semana del 2 al 8 de abril. Ahí particularmente, Yamit, estamos viendo que el precio de las frutas frescas en las centrales de abastos ya está empezando a relajarse, particularmente frutas como la papaya, la manzana, la pera están empezando a reducir sus precios, así como también para el caso de algunas frutas cítricas como el caso de las naranjas. Entonces existen algunas frutas que ya están empezando a bajar sus precios. Recordemos que las frutas han estado históricamente durante los últimos 5 meses detrás del comportamiento de la inflación. Estamos viendo la papa siguiendo crecer los precios, es decir, siguen creciendo los precios, en donde particularmente recordemos, Yamit, que ahí vemos una escasez de oferta de papa, por consiguiente es importante que busquemos cómo sustituir este tubérculo con otro tipo de tubérculos como la racacha o la yuca, incluso, que está teniendo incrementos menos importantes de sus precios. Y finalmente, pues en relación con la carne de pollo y la carne de res, todavía seguimos viendo incrementos en los mercados mayoristas, por consiguiente hay que procurar sustituir por pescado o buscar otras fuentes vegetales de proteínas, como por ejemplo las lentejas o los frijoles o los granos secos, que pueden ser un sustituto, mientras vemos normalizados en el mediano plazo pues los precios de estos elementos básicos, en donde recordemos, Yamit, para concluir, que no más en la inflación anual que nosotros vemos del 8,53%, tenemos que el corrientazo, la carne de res, la electricidad, la papa y el pollo están explicando una tercera parte de la inflación. Por consiguiente, hay que buscar sustituir estos productos como la carne de res, el pollo y la papa para poder buscar alternativas en el pescado, la yuca, la racacha, y pensar que algunas frutas por la temporada de cosecha pues están empezando a bajar sus precios, como el caso de la papaya, que ha reducido significativamente sus precios la última semana.
Doctor Oviedo, usted insiste en la racacha, hombre. ¿A usted le gusta la racacha? Me encanta, la crema de racacha es deliciosa, mi mamá prepara una muy buena. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido usted muy amable, además por los datos suministrados. Muy querido doctor Juan Daniel. Muy buenas noches, Yamit, y un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Igualmente para usted y para todos ustedes televidentes amables. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CN. Noticentro 1, CMI. Naciones Unidas critica operación en Putumayo y pide sanciones penales y disciplinarias. Indepaz dice que declaración de la ONU es una petición de justicia por los hechos en Putumayo. Ministro de Defensa insiste en legitimidad de la operación y anuncia que va al Congreso a defenderse. La Iglesia dice que los hechos de Putumayo no son aislados. Comisión de Paz sesionará en Puerto Leguízamo. Citados ministros de Defensa y del Interior. Presidente Duque pide a la ONU mantener verificación de paz 12 años más. 4 militares muertos y 1 herido en emboscada de disidencias de las FARC en el Meta. Suben homicidios y hurtos en todo el país. Aparatoso accidente de avión de la policía al despegar de Villavicencio. 8 heridos. Hermano de Petro explica su visita a presos de La Picota. Roberto Prieto, libre por pena cumplida en caso Odebrecht. Freddy Rincón en condición profundamente crítica. Conductor relata cómo fue el accidente. 5 millones de vehículos en éxodo de Semana Santa en todo el país. Con Margarita Ortega y Beatriz Elena Álvarez. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Naciones Unidas se sumó a los cuestionamientos a las fuerzas militares por la operación militar en la que murieron 11 personas en Putumayo. Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó su asistencia al debate de control político que fue citado en el Senado. ONU Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones basadas en el informe de una misión que se desplazó al lugar de los hechos. Recomendamos que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso. La ONU le pidió independencia a la Fiscalía. Instamos a que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El informe confirma las versiones que han dado algunos de los sobrevivientes. Se habría hecho uso de armas de fuego mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. El ejército ha defendido la operación militar dentro de un marco legal de derecho internacional humanitario, es decir, que habría ocurrido en medio de un enfrentamiento. La ONU, por su parte, evalúa los hechos bajo parámetros de derechos humanos. El uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida. La Defensoría del Pueblo también pidió información clara sobre la operación militar. El respeto por las reglas del derecho internacional humanitario en cuanto a los principios de precaución, distinción y proporcionalidad. También reprochó las acciones de los grupos ilegales en la zona. No se oculten ni usen como escudo humano a la sociedad civil. El defensor confirmó que en la zona existe un fuerte temor por la presencia de estos grupos ilegales. Un temor generalizado de represalias por parte de grupos armados irregulares que hacen presencia en la zona. Por esa razón, requerimos a las autoridades nacionales y locales para que adelanten todas las gestiones para atender adecuadamente las necesidades de la comunidad. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, empezó a preparar las respuestas que le dará al país en los debates citados en el Congreso. Con la certeza de que tenemos en Colombia una fuerza militar y una policía que su único propósito y su principal propósito es combatir a aquellos enemigos de Colombia para garantizar la vida y la tranquilidad de los colombianos en cualquier rincón del país. La operación que se desarrolló en Putumayo fue una operación en contra de las disidencias de las FARC, de Comandos de Frontera, un grupo guerrillero que a través del narcotráfico ha generado desplazamientos, asesinato de líderes sociales. El Congreso no ha definido la fecha para los debates, que fueron citados en el Senado y en la Cámara de Representantes.
Desde Indepaz señalaron que la ONU de manera diplomática pidió rectificación y justicia a las autoridades colombianas por lo sucedido en Putumayo. Para Camilo González, presidente de Indepaz, la declaración de la ONU sobre los hechos ocurridos en Putumayo es contundente. Aunque el lenguaje diplomático está diciendo que debe haber una rectificación de un procedimiento en el cual hay evidencias de violaciones graves y de asesinatos a personas civiles y al mismo tiempo de entorpecimiento de la acción de la justicia para enmascarar lo que ha sido a todas luces un uso desbordado de la fuerza con consecuencias fatales para población inocente. En ese sentido, desde Indepaz también dicen que la ONU le está pidiendo al gobierno que investigue a fondo. Lo que señala es que el gobierno tiene que investigar y que tiene que proteger a las víctimas, a los testigos. Cabe recordar que en los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, fallecieron 11 personas en un operativo militar. Los obispos del país, por medio del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Manuel Alí, aseguraron hoy que hechos como los presentados en el operativo militar en el Putumayo, donde murieron civiles, no son aislados y que las autoridades deben esclarecer la verdad de lo acontecido. Por medio del secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Manuel Alí, los obispos del país reclamaron que se conozca la verdad sobre lo acontecido en Putumayo el 28 de marzo. Debemos tomar conciencia que lo que aconteció en Putumayo el 28 de marzo no es algo aislado. Ya también la Iglesia ha acompañado, ha estado presente, ha estado también con algunos otros organismos, otras instituciones y ONGs, muy atenta, escuchando a las comunidades. Realmente es algo muy triste y como Iglesia, y especialmente el obispo de ese vicariato está muy presente y acompañando a todas las comunidades. La Iglesia Católica, que por medio de la Conferencia Episcopal Colombiana está sosteniendo reuniones con los diferentes candidatos a la presidencia de la República, también se refirió a la propuesta de Gustavo Petro sobre perdón social. Reconciliación y perdón sí, pero con justicia y con rendición de cuentas. Es decir, nosotros obviamente que en esta Semana Santa estamos pues motivando precisamente esos dos puntos que nos parece importantes para sanar interiormente pues todo lo que estamos viviendo en el país. Monseñor Alí recordó que después de 2 años de pandemia del COVID-19, los templos están abiertos para celebrar la Semana Santa de 2022. La Comisión de Paz del Congreso de la República sesionará en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, para escuchar a víctimas, autoridades locales y nacionales sobre el operativo militar adelantado en la vereda del Remanso. A la sesión fueron citados los ministros de Defensa y del Interior e invitados el fiscal, el defensor del pueblo y los familiares y vecinos de las personas muertas en el operativo militar que tanta controversia ha causado por las diferentes versiones que hay al respecto. Desde el Partido Comunes entregaron una nueva declaración sobre el discurso del presidente Iván Duque en la ONU. Dijeron que si se hubiese implementado la paz, no se hubiese incrementado la violencia en el país. Sin impunidad. Desde el Partido Comunes cuestionaron nuevamente el discurso del presidente Iván Duque en la ONU sobre la implementación de los acuerdos de paz a través de la política Paz con Legalidad. La respuesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a la posición del presidente Duque no pudo ser más contundente. Le han manifestado que la paz con legalidad no es el acuerdo de paz firmado con las FARC. Para los reincorporados, la escalada de la violencia en el país tiene que ver con el no cumplimiento de los acuerdos. Que su cumplimiento integral hubiera evitado la violencia, el desplazamiento, los asesinatos, las masacres, los 315 excombatientes de las FARC asesinados y el sufrimiento de poblaciones enteras. Cabe recordar que el presidente Duque señaló como responsables del incremento de la violencia al ELN, a los disidentes de las FARC y a carteles del narcotráfico. Y el presidente Iván Duque solicitó hoy en la ONU que la misión de verificación de ese organismo siga en Colombia hasta el final de los 12 años que quedan para la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC.
En su último día de agenda oficial en Nueva York, el presidente Iván Duque se presentó ante la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU para entregar un balance de sus realizaciones de 3 años y 8 meses de gobierno en asuntos de paz y pidió que la misión de verificación, que debe concluir su mandato en octubre, siga por lo menos 12 años más. Y hoy les solicito que la misión siga en Colombia hasta que hayan terminado los 12 años de la implementación. El presidente Iván Duque también le aseguró a la Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas que la fuerza pública colombiana sabe con certeza que tiene su responsabilidad de proteger la honra, vida y bienes de los colombianos en medio de la legalidad. Con un claro apego a la ley, donde siempre existirá una política de cero tolerancia por aquellas personas que de manera individual no siguen la legislación ni los principios del derecho internacional humanitario o simplemente los principios de derechos humanos que guían a la comunidad internacional. El mandatario colombiano también se reunió con el embajador de Ucrania en la ONU, a quien le ratificó el apoyo de Colombia y pidió que la comunidad internacional presione el fin de la agresión rusa contra ese país. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Este genocidio brutal tiene que llegar a su fin ya, ahora, y esto es el reto más importante. En uno de sus últimos actos en la sede de la ONU, el presidente Duque se reunió con el secretario general Antonio Guterres, a quien le agradeció su apoyo permanente a Colombia. 4 militares murieron en un ataque de las disidencias de las FARC en el Meta. Los soldados fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil. Un sargento y 3 soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Omega, que adelantaban operaciones en zona rural de Uribe Meta, cayeron en una emboscada. Fueron atacados de manera indiscriminada, con artefactos explosivos y ráfagas de fusil. Las víctimas son el sargento Javier Aldrubán Torres Hoyos, quien era el comandante del pelotón, y los soldados profesionales José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva y Daniel Eduardo Morales González. El ejército atribuyó el ataque a disidencias de las FARC. Por presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Jorge Briceño, que delinque en esta zona, cuyo cabecilla es Gentil Duarte. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega continuará desarrollando operaciones militares en esta área para dar con los responsables de este acto criminal que hoy enluta a todo nuestro país, y continuaremos garantizando la seguridad de la región. Otro soldado que resultó herido con disparos de fusil fue trasladado en helicóptero a un centro médico. Desde Nueva York, el presidente Iván Duque envió un mensaje de condolencia, solidaridad con los familiares de nuestros 4 héroes del ejército que perdieron la vida tras un cobarde ataque de disidencias de las FARC en Uribe Meta. Iremos tras los responsables y seguiremos enfrentando a estos grupos criminales con toda la contundencia. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, conocidas por Noticentro 1 CMI, los homicidios y los atracos han aumentado considerablemente durante lo que va corrido de este año. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, ha habido este año un aumento considerable en los homicidios. Entre el 1 de enero y el 7 de abril de este año se registraron 3.410 casos, frente a 3.289 casos del mismo periodo del año anterior, es decir, 121 casos más. La modalidad de sicariato es la más empleada con 1.936 víctimas, 78 casos más que en el 2021. Los hurtos también se incrementaron en todo el país, especialmente la modalidad de hurto a personas y los robos a entidades financieras. Entre el 1 de enero y el 7 de abril de este año se registraron 122.910 casos de hurto, 22.018 casos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 96.172 casos. Las modalidades más empleadas son el hurto a entidades financieras con un aumento del 164%, el atraco callejero con un aumento del 51%, robo de celulares con un aumento del 17%, el robo de vehículos aumentó un 30%, y el robo de motos aumentó 24%, disminuyó el hurto de bicicletas en un 13% y el hurto a residencias en un 3%. Una emergencia se presentó hoy con un avión de la policía en el momento en el que despegaba del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.
El accidente del avión de la policía tipo Douglas DC-3 de matrícula PNC 0257 se produjo al momento de despegar de la pista del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. La aeronave de la policía iba despegando y pierde el control en la cabecera de la pista y queda, como pueden observar, está fuera de la pista, en la cabecera. Se le dañó pues así parcialmente los trenes de aterrizaje, los motores y los planos. Dentro del vehículo, dentro de la aeronave iban 14 personas, entre esas 2 pilotos, 2 técnicos y 10 integrantes de la policía. Este video muestra el momento exacto cuando el piloto pierde el control del avión y se sale de la pista. Yo estaba en mi casa cuando escuché el estruendo y salí corriendo. Y al salir corriendo pues miré que la nave estaba ahí en el piso, entonces pegué la carrera y me metí por delante del avión. Y fue cuando miré el capitán ahí, el copiloto y el técnico que estaba sobre el avión fracturado. Entonces pues yo me tiré a la parte donde estaba el capitán, que era el más herido. Y lo ayudamos a rescatar, ya llegó la policía, me colaboraron y entre todos lo sacamos de allá y lo sacamos sobre el muro de tierra y lo pasamos para este lado. De los 14 ocupantes del avión, 8 fueron remitidos a centros clínicos de la ciudad, donde se recuperan, y los otros 6 resultaron ilesos. Hasta el lugar se trasladará un personal expertos en pilotos, técnicos de esta línea para precisar las fallas que llevaron al percance mecánico aéreo. El aeropuerto Vanguardia de Villavicencio no sufrió cierre debido a este accidente. Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, le salió hoy al paso a las críticas por su reunión en la cárcel La Picota con los condenados ex senadores Iván Moreno Rojas y Álvaro García. Dijo a Noticentro 1 CMI que lo hizo en función de su trabajo en derechos humanos y no como enviado de la campaña del Pacto Histórico. Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, atendió a Noticentro 1 CMI desde la cama de la clínica donde se recupera de una intervención quirúrgica. Dijo que él fue a la cárcel La Picota porque ese es su trabajo en derechos humanos, en el sistema de justicia transicional, y que no lo hizo a nombre del pacto histórico ni de la campaña de su hermano. Mi trabajo tiene que ver con eso, con la paz. Entonces, si en un punto parece que lo metí en problemas, yo no creo que sea un problema, yo creo que es el punto en el que la sociedad como un todo debe analizar, profundizar, discutir, reflexionar sobre hacia dónde y hacia qué derroteros como sociedad debemos empezar a caminar. Según Juan Fernando Petro, aunque coincide en que debe haber un perdón social, como lo propone su hermano, esta iniciativa que tuvo no tiene nada que ver de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Fue en mi fuero personal que fuimos, porque nos habían invitado, porque queríamos saber qué experiencia directa hay en las cárceles. Cuando hablamos con Iván Moreno, vimos un lado humano, ¿sí? que hay que escuchar también, que hay que escuchar. En un país donde no sabemos escucharnos los unos a los otros, tenemos que aprender a escucharnos, así no nos guste, así ciertos personajes hayan hecho cosas que no nos agradan, precisamente para no volver a repetirlas. Juan Fernando Petro dice que su hermano Gustavo le reclamó, porque ahora, en plena campaña electoral, el argumento del perdón social es utilizado para atacarlo. Y la controversia política no para por cuenta de la propuesta de perdón social de Gustavo Petro y por la visita de su hermano Juan Fernando a condenados por corrupción y parapolítica. Sin excepción, los demás candidatos presidenciales acusaron a Petro de querer hacer acuerdos con corruptos. Por más de que su hermano Juan Fernando intentó explicar hoy por qué visitó a parapolíticos y corruptos en la cárcel La Picota, críticas abundan contra Gustavo Petro por su propuesta de perdón social. Eso es lo que nosotros hemos venido llamando el pacto con el diablo. Efectivamente, pues ir a las cárceles a proponer impunidad a cambio de votos, ¿qué más descomposición moral que esa? Hola Gustavo, yo le tengo que decir con la experiencia que tengo que el perdón no se regala, se gana. El perdón social del senador Gustavo Petro lo que es un perdón a los corruptos. Al contrario, el país lo que más necesita es más justicia contra los corruptos, más cárceles para los corruptos y condena social total a corruptos como los que ya rodean a Petro en el pacto histórico. No podemos hablar de perdón social cuando lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados y que están en una cárcel en Colombia. Por más que intente explicar Petro, su intención sería dar un perdón social a los peores corruptos y parapolíticos.
En nuestra presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel. Y en réplica a este nuevo trino de Federico Gutiérrez, Petro dijo en su cuenta de Twitter: ¿significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada, al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón. Sergio Fajardo, de campaña en el Quindío, recogió el guante, pero dijo que corruptos son Petro y Federico Gutiérrez. Y supuestamente la explicación es el perdón social, carreta, es buscando votos con corruptos. Mientras tanto, Fico responde muy indignado por supuestamente estar Petro hablando con corruptos. Vayan, miren lo que está haciendo Fico. Unos en las cárceles y otros en los clubes, buscando votos con la corrupción. Noticentro 1 CMI conoció que Gustavo Petro está muy molesto con su hermano Juan Fernando porque lo metió en líos para explicar la política del perdón social. Un juez de ejecución de penas ordenó la libertad del empresario Roberto Prieto, condenado por falsedad en documento privado y tráfico de influencias dentro del escándalo de Odebrecht. Un juez ordenó la libertad por pena cumplida de Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y quien fue condenado a 5 años de cárcel en 2019 por los delitos de falsedad en documento privado, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos debido a la adjudicación en el 2010 de un tramo de la Ruta del Sol dentro del escándalo de Odebrecht. El despacho judicial envió la boleta de libertad a la Escuela de Posgrados de la Policía, en donde ha estado recluido Prieto, advirtiendo que la liberación solo podrá efectuarse el próximo 17 de abril. La Justicia Especial para la Paz citó al detenido exjefe del Clan de Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, para que entregue su versión sobre los falsos positivos en el departamento del Meta. Los magistrados de la JEP esperan escuchar una vez más al narcotraficante alias Otoniel antes de que sea extraditado a Estados Unidos. Fue citado para hablar como testigo sobre falsos positivos ocurridos en el departamento del Meta, en una investigación que involucraría a un general del ejército. El testimonio fue programado para el próximo martes 19 de abril a las 8 de la mañana, en la sede de la Dijín, donde permanece detenido. Por el momento se desconoce la fecha en la que el gobierno tiene prevista su extradición a Estados Unidos y si alcanzará a cumplir la cita con la JEP antes del viaje. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez apoyó hoy en la ONU la creación de una justicia internacional contra la violencia sexual en los conflictos. Así lo expresó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en un evento hoy miércoles del Consejo de Seguridad de la ONU llamado Rendición de Cuentas, poner fin a los ciclos de violencia sexual en los conflictos que se llevó a cabo en Nueva York. Acompañamos definitivamente esa idea de que haya una justicia internacional que se aplique cuando la justicia nacional no opera y cuando no hay la voluntad política para que esa justicia nacional opere. La vicepresidenta canciller también presentó los registros que tiene Colombia sobre violencia sexual en el conflicto. En nuestro caso fueron 33.827 personas registradas como víctimas del delito de violencia sexual y de esas 33.000 son 30.546 mujeres, es decir, el 90%. La vicepresidenta recomendó a la ONU que ordene a la banca multilateral no otorgar créditos a países donde no haya agenda que combata la violencia contra las mujeres. La Corte Suprema de Justicia pidió explicaciones a la registraduría por un registro que sugirió que alias Matamba había muerto. La registraduría desmiente esa versión. Una semana antes de la fuga en la cárcel La Picota del extraditable del Clan del Golfo Juan Larison Castro, alias Matamba, la Sala Penal de la Corte pidió explicaciones a la registraduría del por qué aparecía en sus bases de datos información que sugería que él había muerto. Requirieron a la registraduría para que informe las razones por las cuales el cupo número 13-107-932 asignado al reclamado registra la novedad de cancelada por muerte en el informe de consulta web expedido por su entidad. La petición la hizo la magistrada Miriam Ávila, ponente del estudio de la extradición de Matamba hacia los Estados Unidos. La registraduría asegura que no es cierta esta versión y que en sus registros nunca ha aparecido que se haya cancelado el documento de Matamba por muerte. Fueron judicializados un médico y una enfermera señalados de practicar abortos no consentidos a mujeres presuntamente pertenecientes al ELN. La Fiscalía logró la judicialización de un médico y una enfermera señalados de practicar al menos 40 abortos no consentidos a mujeres que hacían parte de la estructura Ernesto Che Guevara del ELN, la mayoría de ellas menores de edad reclutadas ilegalmente.
Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, gerente de una clínica en Saravena, Arauca, y de Bellany Castro Quintero, alias La Caballota. Los profesionales de la salud también son señalados de facilitarles el ingreso a centros asistenciales a integrantes del ELN heridos o con enfermedades tropicales y darles un trato privilegiado, así como de haber viajado a los campamentos del ELN en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en temas de salud y llevar dinero a los miembros de esta guerrilla. Y Colombia reportó en las últimas 24 horas un leve aumento en los contagios y fallecimientos por COVID-19. Un leve aumento en el número de nuevos casos y fallecimientos por COVID-19 reportó el Ministerio de Salud. Este ha sido el comportamiento en los últimos días. El domingo se registraron 297 contagios y 6 muertos. El lunes 301 contagios y 6 muertos. El martes 284 nuevos casos y 4 fallecimientos. Y hoy la cifra fue de 293 contagios nuevos y 5 decesos. Los casos activos hoy reportados ascienden a 3.730. En el país se realizaron 21.236 pruebas de COVID-19 para un total de casos confirmados desde que inició la pandemia de 6.088.912. El total de fallecidos que deja la pandemia en Colombia asciende a 139.734 personas. La Organización Mundial de la Salud se abstuvo hoy de levantar el estado de emergencia internacional por la pandemia de COVID-19. En Colombia subsiste la preocupación por la circulación de nuevas variantes. Mientras el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunciaba la decisión del organismo de mantener la emergencia sanitaria internacional por la pandemia del COVID-19, en Colombia la comunidad científica está de acuerdo en que no es momento de bajar la guardia. El virus no ha perdido su capacidad de transmitirse y las nuevas variantes son más contagiosas. Y aunque por estos días se registran las cifras más bajas de contagios y muertes por COVID-19, se debe preservar todavía las medidas. Se requiere continuar con las medidas de bioseguridad, continuar con las mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento físico. En Colombia, las próximas 2 semanas serán determinantes para que el gobierno decida si da por terminada la emergencia sanitaria. No mejora la condición médica del exfutbolista Freddy Rincón. Su estado sigue siendo crítico tras haber sufrido un accidente de tránsito el pasado lunes. Freddy Rincón sigue en estado muy crítico con manejo ventilatorio y hemodinámico en la unidad de cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, sus condiciones no son favorables. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable. Tal como lo manifestamos desde el primer momento, su condición y su criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo muy reservado. Entre tanto, al centro asistencial siguen llegando algunos seguidores para manifestarles todo su apoyo a este ídolo del fútbol en los años 90. Indudablemente que los momentos más felices que recuerdo de Freddy fue cuando empató 1-1 contra Alemania en el Mundial de Italia 90 y cuando la goleada del 5-0 en Argentina. Esos son momentos inolvidables y no me canso de repasarlos, de volverlos a mirar y mirar y mirar. A través de las redes sociales, Sebastián Rincón publicó una fotografía con la mano de su papá junto a un emotivo que dice: "Aquí seguimos firmes, mi viejo", así como un video donde se muestra al exjugador alegre y entonando una canción. Y el conductor del bus de servicio público que chocó contra el vehículo en que se movilizaba el exfutbolista Freddy Rincón narró los detalles del momento del incidente. Desde la clínica Valle Salud, norte de Cali, Jorge Eduardo Muñoz, conductor del mío que chocó violentamente contra la camioneta que transportaba a Freddy Rincón, narró el momento del siniestro. Que él, en vez de frenar, ellos tiraron como hacia la izquierda a arrancar, entonces por eso que los colisionó. Porque yo alcancé a sacar el carro hacia la derecha, donde ellos frenen, yo ya seguido por mi carril. Pero ellos, ahí en el video se ve, ¿no? Ellos, cuando yo les pito,
A lo que yo voy a frenar el semáforo, yo les pito y ellos hicieron esto así. Entonces, claro, cuando yo los vi y ya reaccioné, yo les tiré sacar el carro, pero ellos siguieron. Aseguró que el paso inesperado de una ambulancia permitió la atención rápida de los pasajeros, especialmente al exfutbolista. Como que iba pagando una ambulancia y ellos, eso no demoró ni 2 minutos. Ellos ya iban de descanso, como que le iban a terminar el turno, porque el muchacho me dijo que ellos iban a salir, sino que ellos iban pasando y fue cuando uno nos atendió. Entonces, cuando yo me bajo del carro sí sentí el dolor, entonces yo por eso me sentía. Muñoz, de 28 años, será intervenido quirúrgicamente en la extremidad inferior debido a una lesión en su rodilla y fractura en la parte superior de la tibia. Está en pleno desarrollo el plan Éxodo de Semana Santa. Por lo menos 5 millones de vehículos ya se están movilizando por las diferentes vías del país. A pocas horas del Jueves Santo y desde el 8 de abril se han movilizado 5.253.000 vehículos por el territorio nacional. En Cundinamarca, 1.450.000 y en Bogotá, 775.000. El plan de movilidad de hoy va así. A nivel nacional ya registramos en este momento 695.275 vehículos que se han movilizado por las carreteras nacionales. A nivel de Cundinamarca, uno de los departamentos de mayor movilidad, 212.315 vehículos. Tenemos una proyección que a las 12 de la noche se movilicen cerca de 300.000 vehículos. Y a nivel de Bogotá, entre vehículos que han salido y han ingresado, 111.277. Desde las terminales de transporte terrestre de la capital a corte de hoy han salido 260.000 viajeros y la proyección del transporte aéreo para este día es de 144.914 usuarios. Se movilizarán más de 2.658.000 pasajeros alrededor de las terminales de transporte terrestre, lo que representa un aumento de 34% respecto del mismo periodo del año anterior. Y en relación con el transporte aéreo, la Aerocivil ha estimado que se movilizarán más de 1.437.000 pasajeros, que representa un incremento de más del 110%. Por lluvia se registran afectaciones en las vías Villeta-Guaduas, Medellín-Bogotá, Medellín-Quibdó, Bucaramanga-Málaga y en la vía Bogotá-Girardot se suspendieron las obras debido al enorme trancón que generaron en la madrugada de este miércoles, evento que triplicó el tiempo de desplazamiento. Estas son las restricciones para vehículos de carga. Tenemos restricción el día de hoy desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mañana desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Viernes Santo no tendremos restricción. Volveríamos el día sábado, que ya empieza plan retorno, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Y el domingo con el gran plan retorno desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Durante estos 6 días se han aplicado 5.111 comparendos. 3 personas, entre ellas 2 menores, murieron hoy en carreteras del Chocó luego que el vehículo en el que viajaban cayera a un abismo. Una buseta de servicio público con 20 pasajeros se precipitó al abismo a la altura del sector de San Lorenzo en la vía que de Antioquia comunica al departamento del Chocó, dejando como saldo de este fatal accidente 3 personas fallecidas, entre ellas 2 menores de 5 y 10 años. El siniestro vial se presentó en la madrugada del miércoles santo. El vehículo automotor ha caído por un abismo, más o menos por ahí unos 100-150 metros, donde han caído a una quebrada. Todo el personal que iba ahí en este automotor ha quedado a la orilla de la quebrada, el carro ha quedado en el agua. Las autoridades y gremios de conductores hacen un llamado a mantener las medidas de precaución en las carreteras que comunican al departamento del Chocó, eso para evitar accidentes por el mal estado y los trabajos que se adelantan en las mismas. La producción industrial aumentó 10,7% en febrero. Las ventas del comercio también crecieron 4,9% en el mismo mes. Según el DANE, hay una caída en las ventas de alimentos debido a que los hogares han perdido poder adquisitivo por la alta inflación. El director del DANE explicó cuáles fueron los factores que impulsaron la producción industrial en febrero de 2022 a un ritmo superior al 10% y dijo que entre los sectores que más crecieron están las actividades de impresión, las de prendas de vestir, los aparatos eléctricos y la fabricación de papel. El comercio, que en febrero creció por encima del 4%, tuvo como motores principales las ventas de calzado, de prendas de vestir y de repuestos para vehículos, pero el DANE llamó la atención sobre una caída
en las ventas de alimentos, que frente a febrero de 2021 fue de menos 1,5% y comparado con febrero de 2020 de menos 5,1%. La inflación ya está afectando la posibilidad de compra de alimentos. Aquí el efecto determinante pues ha sido el encarecimiento de los alimentos, que lleva a una menor capacidad de compra por parte de los hogares y por consiguiente a un menor volumen real de ventas de estos alimentos y víveres en general. El DANE también midió la confianza de los empresarios, que cayó de 65,1 puntos en diciembre de 2021 a 62,7 puntos en marzo de este año, en parte por la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales. La Contraloría General alertó sobre una presunta pérdida de más de 5.200 millones de pesos por irregularidades en los subsidios para vivienda de interés social. En una auditoría al Banco Agrario sobre los subsidios para vivienda rural otorgados hasta 2017, la Contraloría evidenció irregularidades por el retiro unilateral de beneficiarios por causas ajenas, como incumplimiento de contratistas, por temas de estructuración de proyectos de vivienda en predios no aptos y por el pago a contratistas que no han mostrado ningún avance. Y ahí lo importante es que hay muchos subsidios que se han perdido. Ahí tenemos hallazgos que superan los 5.000 millones de pesos y no es solo el recurso, sino es gente que compró una tierra con la expectativa de tener su casita en el campo, que ya no la va a poder tener. El banco emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, advierte que ellos no construyen directamente las casas y que los retrasos denunciados por la Contraloría están en procesos judiciales. Esto dijeron sobre la presunta pérdida de subsidios. En esta administración no se han dado liquidaciones unilaterales de proyectos, ni se han retirado beneficiarios del programa. Analdex, el gremio de los exportadores, advirtió hoy sobre el efecto indirecto que puede tener un eventual deterioro de las relaciones con Rusia. En el año 2021, el país exportó productos a esa nación por más de 139 millones de dólares. Horas después de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Rusia por la guerra en Ucrania y la implementación del acuerdo de paz, los exportadores plantearon que un eventual deterioro de las relaciones podría tener impactos indirectos en la economía del país. Los impactos son más indirectos. El alto costo de los fertilizantes, el alto costo de las materias primas está afectando el comercio y particularmente la inflación. En el año 2021, las exportaciones colombianas a Rusia totalizaron 139 millones de dólares en productos como carne, flores, café y banano. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó menos 0,68% a 1.615 unidades. La acción que más subió fue la de Bancolombia, con una valorización de 2,13% a 43.700 pesos. La acción que más bajó fue la de Ecopetrol, con menos 6,54% a 3.346 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, con una movilización de recursos por 28.939 millones de pesos, una variación de menos 6,54% a 3.346. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.737 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.720 pesos y la venden a 3.800 pesos. Un euro cuesta 4.055 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy a $2.25. El azúcar se transó en 20,12 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $104.22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $108.68 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.346 pesos.